interesante invitado, ya les hablaba. Estoy con Yanko Olmedo, quien es director del Centro de Estudios Criminalísticos y Forenses, llamado forense.cl. Yanko Olmedo es ex investigador de la Policía de Investigaciones y participó en la primera fase de investigación del caso Heger. Así es que, bueno, tenemos acá a Yanko Olmedo, a quien agradecemos esta visita a nuestro programa Mañana de Noticias. Buenos días, Cristian, gracias por la invitación a ustedes. Bueno, a ver, caso Heger. Hay 12 imputados hoy día. Jaime Anguita, ¿cierto? El viudo de la malograda contadora. Y también está José Pérez Mancilla, quien es el presunto sicario, el presunto hombre al cual se le encargó terminar con la vida de Viviana Heger. Usted como investigador, como persona que participó en los primeros indagatorias de esta investigación de este caso, ¿qué es lo que ha ido percibiendo de los últimos datos conocidos? Por ejemplo, la filtración de este video, ¿verdad?, de la investigación donde estaba la reconstitución de escena, en donde este señor Pérez Mancilla narró cómo habrían ocurrido los hechos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tengo conocimiento de que hubo una filtración de este material solo por lo que salió en el programa de televisión del día domingo. Uh-huh. Creo personalmente que no fue muy afortunado que eso saliera a la luz pública desde el punto de vista de la investigación, como parte del equipo que está investigando de la Oficina de Abogado Querellante. Creo que no fue muy afortunado, primero porque ese es un material extraordinariamente sensible en este momento, cuyo peso se le tiene que dar ante el análisis en la investigación en sí. Creo que no era el momento de hacerlo público y que generara la percepción que la gente podría tener hoy día viéndolo. No está, primero que todo porque no está exhibido el video completo. Uh-huh. Esta parte está mezclado con temas de entrevistas que le van dando algunos matices que evidentemente le dan una tendencia a ese reportaje. Por eso pienso que no fue muy afortunado en este momento. Creo que hubiese sido bastante prudente quizás esperar que el juicio se realizara, que se le diera el peso jurídico que tiene que tener, porque ese video y esa reconstitución fue hecha para ello, no para exhibirlo en un reportaje de televisión. Y una vez que se hubiese utilizado para lo que fue realizado, por exhibirlo en un canal de televisión sin ningún problema, claro que con un poquito más de delicadeza en cuanto a las imágenes. Hay que considerar que la señora Viviana Heger tiene familia, y una familia que no es menor, es grande, y sobre todo aquí en la localidad de Puerto Vara. Y es inevitable que haya tenido consecuencias emocionales o haya dañado emocionalmente a la familia de la señora Viviana, que ha vivido un proceso bastante fuerte desde la desaparición del año 2010. Ahora bien, usted participó en la primera fase de esta investigación como ex PDI, una fase que fue bastante criticada por la desprolijidad con la cual se llevó a cabo las primeras indagatorias de partida, la inspección del hogar de la familia Heger, de la familia Anguita Heger, donde no se dio con la ubicación del cuerpo. Obviamente han surgido otras hipótesis que hablan que el cuerpo se trasladó fecha posterior. ¿Cómo lo ve usted ese tema? Creo que hoy día sería faltar a la verdad el no reconocer que hubo errores significativos por parte del equipo investigador en los primeros años o incluso los primeros meses, que condicionaron el desarrollo completo de la investigación. El no haber encontrado el cuerpo de la señora Viviana el día 29 de junio, cuando desaparece, creo que es el error madre que genera y coarta el desarrollo normal de la investigación a posterior. Efectivamente, ese fue un error gravísimo, el no haber desarrollado un buen registro. Eso en algún momento llegó a cuestionar o a dejar en tela de juicio si el cuerpo de la señora Viviana se encontraba o no el 29 de junio en la tarde en ese lugar. Sin embargo, como no se hizo una revisión por parte del policía que se designó para ello,
no se podía decir con certeza si el cuerpo había estado ahí o no. Después había que sostenerlo con un análisis sistemático con todo lo que hay en la carpeta, ¿cierto? Y darle un fundamento lógico también para ver si el cuerpo estaba, se ingresó, por qué se habría podido hacer eso o no, o si había las posibilidades de desarrollarlo. Pero en fin, el error principal que existe el 29 de junio es no haber revisado el lugar. Se le encomienda a un detective y el detective simplemente se asoma la cabeza y que piensa que la guardilla llega hasta un determinado lugar, desconociendo que estaba el área donde se dejó el cuerpo de la señora Viviana, y simplemente no revisa. Pero más grave aún es que el segundo o tercer día, cuando ingresa un equipo especialmente designado para la investigación de la señora Viviana, donde la brigada de homicidios, encabezada por un subprefecto con 20 años de servicio aproximadamente, desarrolla ya un trabajo mucho más ordenado, mucho más metodológico, mucho más planificado a la reacción primaria del 29 de junio. Uh-huh. Este equipo, y en particular el jefe de la brigada de homicidios, desarrolla nuevamente una revisión del inmueble completo, y en particular de la habitación donde habría sucedido la muerte de la señora Viviana, y se ocultó el cuerpo. Y él, en una segunda oportunidad, vuelve a ingresar a esta guardilla y lo da por revisado y no busca el material que se necesitaba para alumbrar o para iluminar esa zona, y no efectúa ninguna búsqueda tampoco. Esa acción la comete en particular el jefe de la brigada de homicidios en dos oportunidades. Por lo tanto, el error madre que hubo se puede haber corregido dentro de 72 horas y tampoco se desarrolló por volver a cometer el mismo error. Si eso hoy día no se reconoce, creo que la institución en la que trabajé casi 25 años y quiero mucho, no va a poder de alguna forma salir o superar la instancia en la que se comprometió por estos errores. El trabajo que ha desarrollado el equipo especial de Osorno, sin duda alguna, ha tenido avances extraordinarios por lo que se ha ventilado hoy día en la investigación, que hoy día esté en prisión preventiva el señor Anguita y el señor Premacía hablan claramente de que hoy día las cosas se están haciendo bien. Pero hubo estos errores, como el que les señalo, y un segundo error también significativo fue cuando se encuentra el cuerpo de la señora Viviana el día 10 de agosto del año 2010, 42 días después de su desaparición. Uh-huh. Sugerir sin que hubiera ningún elemento científico o criminalístico, sugerir vincular la muerte de la señora Viviana con la ingesta de un herbicida que se encontraba en una bodega. Que fue como la primera hipótesis que se dio del suicidio. Que fue la hipótesis que de cierta forma, sin que se sugiera, ¿cierto?, de manera expresa, había un entendimiento tácito que de ahí salía. Pero como que en la investigación había sido concluyente que la víctima se habría suicidado, digamos. No. Hay que ser bien claro. La brigada de homicidios no sugiere que la señora Viviana se suicida. Pero el peritaje daba que había eso, y eso hay que ultimado con su vida, digamos. Claro, hay que ser bien preciso en ello. La brigada de homicidios, cuando hace el trabajo situ suceso o este trabajo especializado que desarrollan ellos, no concluye que la señora Viviana se suicida. Sin embargo, ellos dan como causa de muerte, ¿cierto?, la asfixia, pero vinculan a esa causa de muerte el herbicida. Por lo tanto, están sugiriendo de esa manera, por eso le digo, no de manera expresa, pero sí de forma tácita, que se subentiende que ella habría, ¿cierto?, bebido este herbicida y a razón de eso se habría intoxicado y se habría producido su muerte. Creo que esa fue una responsabilidad muy grande, porque no había ningún elemento criminalístico, nada que de manera objetiva vinculara ese herbicida que estaba guardado en una bodega con llave aproximadamente a 30 metros del lugar donde está el cuerpo de la señora Viviana. Es decir, la señora Viviana, si hubiese bebido ese herbicida, habría tenido que ir a una bodega, beberlo, cerrar esa bodega con llave, dejar guardado el herbicida adentro, caminar hasta su dormitorio, ingresar a la guardilla y fallecer. Y eso es, por decirlo menos, falto de lógica. Creo que fue un error también significativo y muy importante que guardó durante mucho tiempo y dio la posibilidad que la parte del señor Anguita sostuviera hasta el día de hoy, incluso, como lo puede ver en el reportaje, que la señora Viviana se quitó la vida sola, que no hubo intervención de tercero. Y un tercer error, curiosamente, por parte de prácticamente el mismo equipo oficial, o el oficial de la brigada de homicidios que participa en esto, es cuando el fiscal de la causa
pide cuenta de quiénes son los detectives que ingresaron a esa guardilla, por la clara intención de reunir el testimonio para encauzar la investigación. Hubo algunas respuestas que a mi punto de vista son intencionadas, y es lo único que podría ver que existe alguna motivación, donde el jefe de la brigada de homicidio responde al fiscal que solo fue un detective que habría ingresado a esta guardilla, habiendo sido el mismo el que había ingresado en varias oportunidades, y se desprende de lo que había realizado. ¿Eso qué consecuencia tiene? El haber ingresado a la guardilla convierte a toda persona que haya entrado ahí en un testigo fundamental, porque son las únicas personas que podrían dar fe si en ese lugar había olor a descomposición, si estaban las condiciones ambientales, y en fin, cualquier situación que hubiese servido a la investigación. Pero el responder que no, cuando al mismo tiempo se estaba desarrollando un sumario administrativo en el que se había declarado que sí había ingresado, creo que en algún momento va a tener algún tipo de indagación que va a aclarar qué fue. Ahora, el hecho en que todos estos errores, todas estas imperfecciones en la fase inicial de esta investigación está incidiendo en que todavía sea un enigma comprender qué fue lo que pasó. Por otra, un avance importante es que haya dos personas imputadas. Uno de ellos confesa, ¿cierto?, de haber ejecutado la acción de matar a Viviana Heger, todo que es fase de investigación. Pero se contrapone con la posición del otro imputado, que naturalmente está en su derecho de alegar su inocencia frente al tema. Pero hay elementos que perfectamente podrían ser elementos técnicos objetivos que podrían precisar ciertos hitos de este hecho. Por ejemplo, las llamadas telefónicas, los peritajes de las llamadas telefónicas. ¿Por qué no ese dato o esas llamadas que han ocurrido todavía no han dado con algún tipo de dato concluyente que puedan ratificar quizás lo que dice Pérez Mancilla o bien desmentirlo? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Sí, tiene mucha razón, Cristian. Porque son bien trazables, las llamadas telefónicas, sí, son tremendamente un elemento trazable para poder dar respuesta a una investigación. Correcto. Sin embargo, hay que tener a la vista lo siguiente: los registros de las comunicaciones telefónicas no son eternos, se mantienen durante un determinado tiempo y después es imposible técnicamente que se puedan recuperar. Desafortunadamente, al tiempo que ha pasado del 10 de junio del año 2010 a esta fecha, es imposible recuperarlos. No se puede. No hay ni una forma. Si hoy día tuviéramos incluso los teléfonos con los cuales esas personas se comunicaron, no habría forma técnica de probar que tuvieron alguna relación de comunicación. Ninguna. Pero de esa forma vamos a sugerir entonces las siguientes explicaciones de por qué tenemos esa situación hoy día. Primero, en la investigación, y me consta aquello, hubo interceptación de los teléfonos a los cuales un posible secuestrador, como fue la forma que se investigó esto los primeros 40 días, un posible secuestrador podría llamar a don Jaime Anguita, ¿cierto? Sí. Y para ello se interceptaron los teléfonos que usaba el señor Anguita. El único teléfono, se le intervino solamente el teléfono celular y el teléfono de la casa, desconociendo los investigadores que el señor Anguita tenía otros números telefónicos. Eso primero nos da certeza que el señor Anguita está ocultando una información que tenía que poner a disposición de los investigadores, por cuanto lo que importaba era que al teléfono que lo llamaran, esa llamada se pudiera monitorear y rastrear para ubicar a su señora. Situación que era imposible porque él sabía que su señora no estaba secuestrada. Por lo tanto, él no entrega ese número telefónico, que hoy día tenemos certeza que existió. El fiscal en la última audiencia ha expuesto que el señor Anguita tuvo otros teléfonos que activó muy cercano a la desaparición de la señora Viviana. Y si él tenía esos números telefónicos, cuando se le pregunta en la carpeta de investigación, ¿por qué no los puso a disposición? Exacto, porque no los puso a disposición. Y de hecho está preguntado en la carpeta de investigación si él tenía otros números y dijo que no. A lo menos está ocultando una información que es vital para poder desentrañar qué estaba ocurriendo con su señora. Y eso, a lo menos, si no es desde el punto de vista moral cuestionable, tiene una explicación. Y la explicación es que hoy día, 5 años después,
no tendríamos ninguna forma de determinar cuál fue el teléfono que usó el señor Anguita para comunicarse con el señor Pérez Mancilla. Por lo tanto... Pero me imagino que el señor Pérez Mancilla, al momento de asumir una culpabilidad y de admitir una relación con el señor Anguita, debiese tener al menos guardado alguno de los teléfonos de quien supuestamente lo contrató, sí, para ejecutar la acción. En la carpeta de investigación, a ver, hay algo que precisar, porque estamos hablando de pedirle a una persona que asesine a otra. Para eso no hay un estatuto con requisitos mínimos para poder hacer un tema contractual, de ninguna forma. Aquí estamos hablando de una situación muy especial que ocurre, donde una persona le pide que acabe con la vida a otra. Está determinado en la investigación que el señor Pérez Mancilla trabajó hasta el mes de marzo del 2010 en la constructora Puerto Octay. Mucho tiempo después está determinado a través de los registros de llamados del teléfono del señor Pérez Mancilla, que se obtuvo hoy día a su detención, y del teléfono del señor Anguita, que sí estaba en la investigación, que hubo 2 llamadas telefónicas mucho tiempo después que el señor Pérez Mancilla cesó de trabajar en la constructora Puerto Octay. A mi punto de vista como investigador, ese solo llamado, cuando no existía un vínculo de jefe empleado en la constructora, me da a lo menos una línea de investigación que podría haber sido el inicio de conversaciones personales que se siguieron después. Creo que una persona con la inteligencia del señor Anguita no habría efectuado conversaciones donde planifica una situación de esta telefónicamente. Yo creo que hoy día todo el mundo sabe que si planifica un tema, el homicidio de alguien por teléfono, se está exponiendo a que lo detecten. Pero solamente existiendo una llamada, insisto, que haya sido después del cese de funciones del señor Pérez Mancilla en la constructora, puede haber sido el inicio de una serie de encuentros que fueron personales. Ahora bien, en este mismo reportaje que dio Informe Especial el domingo, aparecía, que Pérez Mancilla admite que había un conocimiento y un acuerdo con el señor Anguita, con el imputado Jaime Anguita. Pero Jaime Anguita desconoce que esta persona existía un vínculo más allá de lo laboral, y que incluso señala que este señor nunca había hecho trabajos en su casa, o que sí había hecho unos trabajos pero en su casa en Puerto Montt, o sea, antes de cambiarse al Parque Stoker en Puerto Varas. Y llama la atención porque cuando uno ve el video filtrado, ¿cierto?, de investigación, cuando explica este señor Pérez Mancilla lo que hizo, muestra un conocimiento del lugar. ¿Cómo se amalgama ambas posiciones? Yo creo que es muy simple. El señor Pérez Mancilla está hablando de algo que sí vivió, donde sí estuvo, donde sí conocía. ¿Cómo el señor Pérez Mancilla puede haber visto lo siguiente? Efectivamente, hoy día se está sugiriendo, y fue lo que creo que no se necesita tener cursos en el FBI ni ser un experto en investigación para entender cuál es la línea que pretende la defensa del señor Anguita, y me voy a hacer cargo de lo que estoy diciendo. La defensa del señor Anguita en la última audiencia, donde se están solicitando que se investiguen los llamados telefónicos del señor Pérez Mancilla los meses previos a su detención. Y la solicitud viene bien directa, para ver si tuvo contacto con la parte querellante o sus asesores, con la policía o con el Ministerio Público, para ver si en definitiva si él fue preparado para autoculparse. La verdad que desconozco cuál será el sustento, a lo menos lógico, que eso puede tener. Pero en fin, dando cabida a que se tienen que realizar todas las diligencias que él solicite, está ok. Sin embargo, me causa mucha sorpresa que esa sea la misma línea de investigación que se exhibió en el programa de televisión el día domingo, porque es exactamente la misma. Que la periodista de ese programa, al señor Coronado, le haya preguntado si él o alguna de las personas que trabajan con él, que en particular soy yo, habían hablado antes con el señor Pérez Mancilla, y a la pregunta en el programa se ve evidentemente que le está insistiendo, y ella quiere comprobar o descartar esa situación que fue, insisto, la que se ventiló en la audiencia del día de ayer. Eso está sugiriendo que el señor Pérez Mancilla fue preparado. Pero las personas que no conocen la carpeta de investigación de la forma que la conocemos los que estamos interviniendo, ya sea legalmente, procesalmente o asesorando a esas partes, podrían tener esas dudas. Sin embargo, conociendo el caso de la manera que los que estamos participando en lo conocemos,
sabemos que hay cosas que se van a ventilar en las debidas audiencias y se van a conocer en el juicio oral incluso, que el señor Pérez Mancilla es imposible que haya sabido aunque hubiese sido preparado. Hay situaciones que ni siquiera nosotros conocíamos, que hoy día la entendemos. Por ejemplo, la reparación de las cerámicas de la casa de la señora Viviana. Ni siquiera los investigadores de la PDI sabían que eso había ocurrido. No estaba en la carpeta de investigación. Menos lo conocía el abogado creyente. El fiscal lo desconocía porque no estaba en la investigación que le informa la policía. ¿Cómo el señor Pérez Mancilla iba a saber que esas cerámicas, que efectivamente fueron reparadas, lo manifiesta el propio Anguita, y la familia Anguita y la nana de la casa del señor Anguita? ¿Cómo el señor Pérez Mancilla iba a saber que esas cerámicas en ese lugar habían sido reparadas? ¿Cómo iba a saber el señor Pérez Mancilla que el caño que se aprecia en las imágenes que sí todo el mundo vio, sí, correspondía en particular al extractor de aire, campana, ¿no? de la campana? De la campana de la cocina. De la cocina. Porque puede haber sido de la combustión de la cocina, puede haber sido el calefón, puede haber sido de otro tipo de... No, claro. Él sabía que fue el de la campana de la cocina porque él lo instaló. Lo curioso es que el señor Pérez Mancilla sabe incluso cuáles son las cerámicas que él reemplazó. Y el señor Anguita hasta el día de hoy dice que eso se hizo, pero no se acuerda que él lo hizo. Por lo tanto, insisto, hay cosas que se han reunido incluso en la última parte de esta investigación, esta última etapa, que están haciendo cada día más fuerte la credibilidad que se le va a llevar a la señora Anguita, por lo menos por nuestra parte, y restando la poca lógica que tienen los argumentos del señor Anguita, en el sentido de que el señor Pérez Mancilla no había estado en su casa, no lo conocía. Prueba de ello incluso es que la familia del señor Pérez Mancilla da cuenta de conocer al señor Anguita. Lo conoce. La familia del señor Pérez Mancilla describe conocer a la señora Viviana. Las hijas del señor Pérez Mancilla dan cuenta de haber conocido porque estuvieron en la casa de la señora Viviana, en el sector de Mirasol, antes de cambiarse al Parque Stoker. Por lo tanto, como alguna vez se sugirió, siendo el señor Pérez Mancilla uno de los más de los 400 empleados de la constructora Puerto Octay, yo no sé si todos los empleados de la constructora Puerto Octay tendrán una relación tan cercana y tan familiar con uno de sus empleadores. Sería fantástica la forma que el señor Anguita se desarrolla con sus empleados. Estoy conversando con Yanko Olmedo, director del Centro de Estudios Criminalísticos Forenses, esto es forense.cl, acerca de este caso que todavía está dando que hablar, y mucho, del caso de la muerte de Viviana Heger. Se amplió 40 días el plazo de investigación. ¿Quedan algunos peritajes todavía pendientes por hacer? ¿Hay algunas solicitudes, diligencias que estén faltando todavía para poder concluir ciertas cosas en este marco investigatorio? Sí, por cierto. Se están desarrollando ahora diligencias y, como señalé hace un rato, el equipo de la Policía de Investigaciones, que está con dedicación exclusiva, ha avanzado mucho, ha dado pasos bastante concretos en el último tiempo. Y se han incorporado estos últimos antecedentes en la carpeta, y teniendo antecedentes de ellos, creo que se está haciendo cada vez más sólida la teoría que se está presentando por la parte acusadora y creyente. Y las últimas que se solicitaron en la audiencia, digamos el plazo que se solicitó en la audiencia, por el fiscal lo dejó claro, que fue por las diligencias que está pidiendo el abogado del señor Anguita. Y esa discusión se sostuvo en la sala ayer, que fue precisamente donde hubo la postura antagónica entre el abogado del señor Anguita y el abogado del señor Pérez, por cuanto el señor Ponce, el abogado del señor Anguita, quiere comprobar si el señor Pérez fue preparado, y para eso está pidiendo estas diligencias, que va a significar prolongar el tema de la prisión preventiva. Y el señor Pérez Mancilla y su abogado, por su parte, cuestionan que porque se está pidiendo esto claramente, porque está poniendo en juicio la credibilidad y la versión del señor Pérez Mancilla, y que eso se está haciendo a última hora, cuando se pudo haber desarrollado en enero, cuando la defensa del señor Anguita tomó su representación. La verdad que personalmente, a título personal solamente, me causa extrañeza que eso se está haciendo en este minuto, cuando efectivamente se pudo haber hecho cuando ellos iniciaron la participación en esto en el mes de enero. Pero en fin, las diligencias que se están solicitando son aquellas, y el plazo que pidió el fiscal lo basó solamente en eso, en las diligencias que pidió esa defensa. Pero ahí, a modo, ustedes que conocen la carpeta investigativa, ¿hay temas ya concluyentes? Sí, claro. ¿O todavía hay muchas dudas? Sí, claro. Nosotros tenemos el convencimiento. Como se dijo al inicio, en las primeras audiencias, desde
detención del señor Anguita y del señor Pérez, esto se va a resolver de manera con pruebas indiciarias. Esto no va a tener un contrato firmado, esto no va a tener una fotografía entregando dinero y devolviendo un arma. No va a ser algo burdo, evidentemente es algo planificado, digamos. Claro, no se va a resolver, no se va a probar de esa forma, con una fotografía pasa entregando dinero versus el arma homicida, no. Esto se va a resolver con indicios que van a acreditar que lo que está diciendo el señor Pérez Mancilla desde que se le detiene en diciembre del año 2015 es cierto. Evidentemente el señor Anguita no va a reconocer su participación. De hecho, creo que es un derecho natural y lógico que la persona se defienda y dé su versión contraria a la realidad, incluso para defenderse. Yo creo que es lo más natural. Pero lo que está funcionando en este momento es reunir todos los antecedentes que de manera indiciaria permitan sostener lo que está diciendo el señor Pérez Mancilla y no creerle al señor Anguita. Qué difícil el tema, porque la persona, en este caso Anguita, él asevera y da su absoluto convencimiento que él es inocente en esta situación. Si no se logra comprobar lo contrario, ¿cierto? Sí, esta persona ya ha tenido que pagar el costo de prácticamente el enjuiciamiento de la gente en general, ¿no? sin mediar ningún tipo de sentencia. Es un tema bastante delicado. Yo se lo escuché en el mismo reportaje de la hija, a una de las hijas de Jaime Anguita y Viviana Heger, y dicen, bueno, si esta persona su papá es inocente, imagínese el daño que le causan de por vida ya al principal sospechoso, si es que no se logra acreditar lo contrario. Si finalmente, claro, ustedes como la parte creyente, ¿no es cierto?, están convencidos de la postura y tienen los antecedentes, pero si no son determinantes como para que la justicia diga, no, esta persona fue, o dice lo contrario, ¿no?, esta persona es inocente, no tiene que ver, no se logró demostrar. Es un tema ahí también tremendamente complejo, ¿no? Absolutamente, tiene mucha razón. Que el señor Pérez Mancilla sea inocente y esté enfrentando esta situación, perdón, el señor Anguita sea inocente y esté enfrentando esta situación. O sea, la justicia no ha dicho todavía lo contrario. Absolutamente. No se ha pronunciado todavía la justicia. Pero si él es inocente y está enfrentando esta situación sería terrible. Pero también sería terrible si él es culpable